También alumbrar un poquito en cuanto a qué podemos comer para ayudarnos con tema de sintomatología durante el ciclo menstrual, ¿no? Así que cuéntanos, Beatriz. Sí, en primer lugar, tener en cuenta que eso no quita que si tenemos alguna patología de base, que si tenemos pues un problema más grande, pues que realmente pues esto no vaya a funcionar del todo, ¿vale? La alimentación es muy importante y en ciertos casos nos puede venir bien, incluso cuando tenemos diagnosticado ya algún tipo de problema nos va a ayudar, pero siempre pues ser consciente de que muchas veces pues lo que hay que hacer es ir a nuestro médico a ver qué pasa y a lo mejor con la alimentación no llegamos a lo suficiente, ¿vale? Exacto, este vídeo no sustituye a un ginecólogo. Exactamente, no significa que estos alimentos vayan a ser lo que tienes que hacer, ¿vale? Y en primer lugar hablamos de las grasas, que ya hemos comentado al principio de la noticia, pero las grasas van a ser muy importantes porque al final nuestras hormonas y nuestro ciclo y todas nuestras células del cuerpo al final necesitan de grasa. Entonces las dietas que son muy restrictivas en grasas realmente no son buenas, y sobre todo en el caso de las mujeres, que al final el coste energético de la menstruación es muy elevado, realmente necesitamos de esas grasas. Entonces dentro de eso está claro que no todas las grasas son iguales, no nos vale que tomemos cualquier tipo de grasa y sí que pues tenemos que intentar pues tomar aquellas grasas que pueden ser buenas, como por ejemplo pues el aceite de oliva, el aguacate, las semillas, los frutos secos, ¿vale? Por ejemplo, con el tema del omega 3 que hemos comentado, semillas que tengan alto contenido en omega 3, luego también las nueces también tienen alto contenido en omega 3 y los pescados grasos que tienen alto contenido en omega 3 nos pueden ayudar pues a tener ese efecto antiinflamatorio y a reducir pues esta sintomatología y llegar a esa cantidad de grasa que hace falta en el organismo y que realmente pues es beneficioso. Este apunte sobre las grasas, otra de las cosas que suele suceder mucho y que yo creo que trae de cabeza a muchas mujeres es los cambios a nivel de hambre que tenemos a lo largo del ciclo, ¿no? Y cómo no aceptamos mucho cuando pues quizás nuestro apetito está aumentado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, Elena, ante estas situaciones? Pues aquí creo que es importante que metamos uno de los mayores enemigos de la población, ¿no? Es el carbohidrato. De la población no. Bueno, de la población de no. mucha gente que divulga en contra de ellos. Exactamente. Meteríamos algo de hidratos de carbono, pero sí que es verdad, complejos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos van a ayudar mucho con el tema de la saciedad. En este punto lo que vamos a querer es que a lo largo del día tengamos como la menor sensación de hambre posible. Y esto nos ayuda a la fibra que contienen estos alimentos, ¿vale? Uno de los alimentos que para mí es como la estrella, aparte de que es uno de mis favoritos, es la patata, ¿no? Para mí la patata es la panacea, es un alimento muy densote, es un alimento con bastante sensación de saciedad cuando lo estás tomando y no necesitas tampoco como muchísima cantidad para sentirte saciado. Entonces creo que es un alimento que está muy chingón para estos momentos. Y otros dos alimentos que quizás no son tan comunes, que al final dentro de los hidratos de carbono, pues siempre arroz, pasta y patatas. Patata, arroz, pasta y patata. Entonces hay otros hidratos de carbono, como por ejemplo son la quinoa, ¿vale? O como por ejemplo es la avena, que son muy saciantes, que tienen mucha cantidad de fibra y que también nos pueden ayudar a regular un poco pues esa sensación de hambre, a sentirnos más llenas, a sentirnos más saciadas y evitar pues esa sensación, ¿no? de decir, ay, tengo hambre todo el tiempo. Al final tenemos que ser conscientes que eso es por el momento en el que nos encontramos, pero sí que si al final acompañamos una alimentación saciante, pues vamos a poder llevarlo mucho mejor. Exactamente. Además, ahora cuando has dicho lo de la quinoa, me he acordado que la quinoa tiene el problema de que nos surge como la duda de cómo cocino yo esto, ¿no? Porque no es como el arroz de toda la vida que has estado cocinando en casa, no es como la pasta que siempre la has cocinado y siempre tiene pues como el mismo resultado, y tampoco es como un alimento que podemos encontrar mucho en restauración, ¿no? O sea, tú te vas a un restaurante y pues tienes los típicos espaguetis o tienes un arroz, una paella o algo así, pero no suele haber como un plato tal cual de quinoa, ¿no? Es algo que no suele estar ahí. Entonces, algo que sirve mucho para que podáis instaurar este alimento y podáis probarlo y ver si os gusta o no, es el hecho de comprar vasitos de estos de ya precocinada, que es simplemente meter en el microondas y tú ya lo calientas y te lo tomas. Entonces ahí tú ya ves cuál es la textura de esa quinoa y luego tú ya a partir de ahí pues ya puedes ir manejando a la hora de cocinar, si queda bien, si queda mal, si la textura te gusta, ¿vale? Porque hay veces que hay gente que no le gusta. A mí me encanta, la verdad. A mí también.
Y creo que con la avena pasa lo mismo. O sea, la avena es que la gente no sabe cómo utilizarla. Es que dicen, no, pues es que esto no sabe nada. Es que, a ver, comer avena solo, pues yo qué sé, en un vaso de leche como si fueran eso los Choco Crispy, pues claro, no. efectivamente. Encima, así justamente sabe a cartón. Exactamente, entonces claro, a la gente no le gusta o la gente es que no sabe bien combinarla. Entonces, en este caso, pues sí, combinarla pues con fruta, por ejemplo, leche, canela, frutos rojos, frutos secos, semillas que hemos comentado antes, lo importante que son para el tema de conseguir llegar pues a la grasa, ¿no? Y que sea grasa de calidad, pues tenerlo en cuenta y que bueno, que a lo mejor lo que tienes que hacer es simplemente buscar alguna recetita en internet. Mira, a mí me encanta, ahora que lo has dicho me he acordado, me encanta poner las semillas de lino, que es un alimento que para mí como que o lo tengo que tener mucho tiempo hidratando o machacarlo con el mortero, pues no se me da bien, la verdad. No tengo un picador de esto, tucu. Pero lo dejo hidratando y donde sí que me gusta mucho cómo sale es en las gachas de avena. Metes ahí las semillas de lino, se quedan muchísimo más blanditas mientras haces el tema porridge con un poco de plátano y la verdad que, oye, si no lo habéis probado, ahí tomen nota y para el microondas. Totalmente. Luego, otro de los síntomas que también suele aparecer son los calambres y los cólicos, ¿no? Que esto es bastante frecuente, por no decir, es como el top 3 síntomas. Y ¿cómo podemos ayudarnos a nosotras mismas para poder prevenirlo? Pues con esos alimentos que son ricos en magnesio, ¿vale? El magnesio ayuda mucho con el tema calambres, ¿vale? Y lo podemos encontrar, pues por ejemplo, en el cacao que habíamos dicho antes y en los frutos secos. Y además si lo acompañamos con alimentos que sean ricos en omega 3, también nos va a ayudar muchísimo en esos cólicos, porque al final pues, ese estado un poco más inflamatorio y lo vamos a encontrar, pues eso, en los frutos secos, en las nueces, en los pescados grasos, ¿vale? Que son una muy buena opción aquí. Y otro nutriente muy importante también sería la vitamina E, que también tiene un alto poder antioxidante y que en este caso pues también nos puede ayudar, ¿vale? Entonces tenerlo en cuenta y que al final omega 3, magnesio y vitamina E súper importantes, ¿vale? Pero tomarlas en cantidades adecuadas y en alimentos presentes, sobre todo también en alimentos que sean naturales, ¿vale? Porque sí que es verdad que la suplementación puede ser interesante, pero cuando no conseguimos llegar a los requerimientos, pero como cebarnos con esos alimentos o decir, bueno, pues dejo de lado mi alimentación y lo tomo a través de suplementos, al final no es tampoco la mejor opción o la opción más correcta. Exactamente, y tampoco es cuestión de tomármelo justamente cuando estoy teniendo los calambres, ¿vale? Que esto no funciona como un ibuprofeno, ¿vale? Esto es a lo largo del mes que vayamos introduciendo todos estos alimentos para reducir cuál es nuestra sintomatología principal. Además, hablando del magnesio, también nos puede ayudar con el dolor de cabeza, ¿vale? Tiene bastante... ayuda bastante, entonces creo que es también interesante que sea uno de los micronutrientes que vayamos incorporando a lo largo del ciclo. Además que el magnesio está como súper de moda ahora, que todo el mundo toma magnesio y bueno, se supone que existe como mucho déficit a nivel nutricional por la calidad de la alimentación que tenemos hoy en día, porque al final los alimentos que tomamos no tienen quizás los nutrientes necesarios y bueno, no sé hasta qué punto realmente es necesario como para todo el mundo, la recomendación tiene que ser tan general, pero sí es verdad que al final hay mucha gente pues que tiene pues problemas con el descanso, por ejemplo, problemas para el baño y con todo eso pues hay diferentes tipos de magnesio y puede haber alguno que nos puede ayudar con ese tipo de problemas, ¿vale? Eso te iba a decir, digo, hay muchos tipos de magnesio, entonces yo os recomiendo que vayáis por lo menos a un dietista nutricionista y que os informe de cuál sería de ellos el mejor para vosotros, porque hay algunos que pueden generar cierta diarrea, hay algunos que en patologías digestivas es mejor evitar, ¿vale? Entonces, más que nada para eso y dosis, porque... pasa, que estás tomando un magnesio que no es el que te toca y te da una diarrea murciana y ahí te quedas. No, claro, aunque sea uno de que no se absorba bien. Efectivamente. Estás tomando, estás tirando el dinero, básicamente. Exactamente. ¿Vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Y pasando un poco, siguiendo con todo este tipo de cosas que son como súper comunes en las mujeres, sería el tema de la retención de líquidos, que vienen en una consulta muchas mujeres preocupadas por ese aumento en la retención de líquidos, o que dices, ay, es que mi problema es que retengo muchos líquidos, ¿qué puedo hacer para conseguir que esto no suceda? Entonces, en este caso, en primer lugar, tener en cuenta, pues sobre todo, pues cosas que están muy relacionadas, que podrían estar muy relacionadas, pues serían la cantidad de sal que tomamos, alimentaciones en las cuales hay alta cantidad de sal va a aumentar nuestra retención de líquidos, y luego también cuánto agua estamos tomando. Es decir, si no tomemos suficiente agua, al final también va a hacer pues que nuestro organismo pues pueda retener más líquidos, o que al final pues no haya pues esa, por así decirlo, esa limpieza, esa depuración, esa cantidad de agua que realmente nuestro cuerpo necesita. Exactamente. Además también se nos olvida a veces cuando tenemos estas
este problema de la retención de líquidos, el decir todo el rato, venga, pues hay que bajar la sal, pero hay mucha gente que no come con tantísima sal, hay gente que echa la sal justa o poca sal y aún así tenemos esa retención de líquidos. También es importante que aumentemos la cantidad de potasio, ¿vale? Porque en el organismo el equilibrio está en función de bombas de sodio-potasio. Entonces el potasio es necesario también, si pues el sodio no está excesivamente elevado, meter algo más de potasio para contrarrestarlo. Es incluir, pues eso, frutas pues como por ejemplo el plátano, tenemos también el aguacate, tenemos las espinacas, ¿vale? Que son esos alimentos un poquito más ricos en potasio que nos pueden ayudar con esa retención de líquidos. Y que al final, pues, tener en cuenta, yo creo que aquí hay que tener en cuenta un poco el factor de cómo es nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo actúa ante lo que es la inflamación en sí. Y al final la retención no es una cosa que tenga por qué ser mala al 100%, es una respuesta de nuestro cuerpo. Sí. Entonces, puede haber momentos o puede haber situaciones en las cuales sí que puede ser algo pues cuando repercute mucho en tu día a día, en tu actividad diaria, pues puede ser un problema, entonces tendremos que ir al médico, pero que algo de retención pues siempre va a haber. Y por ejemplo decir, no, es que con la regla pues retengo líquidos, ¿qué puedo hacer para eliminarlo? Pues es que estamos en un momento en el cual existe cierta inflamación en el cuerpo y que al final esa retención de líquidos puede ser una situación normal que luego después de una semana se va a eliminar, o después de 4 o 5 días que te pase la regla se va a eliminar y te vas a ver mejor, y que al final pues eso pues no deja de ser nuestro cuerpo, y tenemos que en cierto modo también aceptar esos cambios que pasan a lo largo del ciclo y a lo largo de todo el ciclo menstrual, ¿no? Exactamente, creo que aquí el problema es la báscula, ¿vale? Porque sí que es verdad que, pues a ver, evidentemente cuando tenemos algo más de retención de líquidos y con la regla te notas más pesada, más hinchada, más pues incómoda, ¿vale? Pero creo que el principal problema que viene con esto es cuando a lo mejor estamos haciendo una pérdida de grasa y tienes que ir a pesarte o te pesas de normal para ir viendo si vas avanzando o no vas avanzando en el proceso, y es cuando quizás nos frustramos mucho más a la hora de decir, joder, pues es que me viene la regla y he subido o no he conseguido bajar el peso que tenía previsto yo para este momento. Pero para eso es necesario que hagamos una composición corporal y veamos un poco qué parte de todo nuestro organismo es lo que está subiendo, ¿vale? Porque si está subiendo de líquidos, independientemente de que yo sé que es muy difícil separar el hecho de que la báscula no ponga lo que tú quieres que ponga, pero independientemente de que la báscula no esté bajando, si lo que está subiendo es el porcentaje de líquido, nos da igual. O sea, el proceso sigue estando bien, sigues estando haciéndolo bien, sigues bajando seguramente de porcentaje graso. Lo único que en este momento no se refleja en la báscula, pero no tienes por qué machacarte ni decir, lo estoy haciendo fatal, no sé qué. Es que es un proceso natural del organismo y creo que tenemos que aprender a separar ese momento de, bueno, pues mi peso no está bajando, pero es que es parte de mi organismo. ¿Por qué tenemos que luchar todo el rato contra nuestro cuerpo? Que el pobre es lo único que está intentando es sobrevivir. Totalmente. Y que ya no es solo a lo mejor que te peses la báscula y peses más, sino también pues cómo te sientes en ese momento del ciclo, que te puedes sentir un poco más pues más triste, un poco más apenada, un poco más tal, y entonces te ves al espejo y dices, uff, entonces entre que te ves al espejo, a lo mejor retienes más líquido, entonces también te ves un poco peor porque tú te ves todos los días, te sientes un poco peor, si ya te subes a la báscula, pues ya es como la hecatombe máxima. Sí. En ese aspecto. Entonces, bueno, pues ser conscientes de que al final pues somos cíclicas es súper importante para conseguir aceptarnos y que sí, podemos estar llevando a cabo un cambio de vida, un cambio de la alimentación, una bajada del porcentaje de grasa, que está perfecto, que si lo hacemos de forma correcta, pero que aún así esos cambios van a estar y que no te puedes ver o no te puedes obsesionar con un cambio continuo y lineal. Exactamente, así que tú misma lo has dicho, o sea, pondría como titular somos cíclicas, como la cabecita, el encabezado de este artículo, sobre todo porque creo que tenemos que aterrizar ese mensaje y darnos cuenta nosotras mismas de nuestros propios ciclos menstruales, ¿vale? ¿Por qué decimos esto? Porque si apuntamos principalmente no solamente pues me ha venido la regla el día 31 y luego me viene la regla el día 2 del siguiente mes, ¿vale? Eso está fantástico, eso está muy bien porque así vamos a tener pues constancia de cuándo nos viene la menstruación, pero también es importante anotar cuáles son nuestros síntomas a lo largo de los ciclos para ver qué se va repitiendo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando
hay veces que en función de cuándo aumentan los estrógenos, en función de cuándo aumenta la progesterona, cada una de las mujeres tiene diferentes síntomas. Por ejemplo, mitad del ciclo de repente tengo un mini sangrado y no sé a qué viene. Pues tú lo apuntas. Y a lo mejor el mes siguiente vuelves a tener ese mini sangrado. O en 2 meses siguientes vuelves a tener el mini sangrado. Pero te empiezas a dar cuenta de que ese mini sangrado siempre pasa con la ovulación. O tienes sensación de muchísima ansiedad. Pues a mí me da de repente un día que, bueno, me como adiós por los pies, como dice mi amiga. Pues, ¿qué está pasando? ¿Se repite mucho? ¿Se repite siempre la semana de antes? Pues mira, eso te puede dar a ti la ventaja de decir, vale, pues la semana que viene me va a venir la regla, sí o sí, este día. Incluso a ese extremo puedes llegar, ¿eh? Porque hay muchos síntomas que son muy recurrentes y que tienen que ver con los niveles de estrógenos o progesterona que tenemos en el organismo, ¿vale? Y para eso existen muchas aplicaciones donde pues, apuntas tus ciclos, ¿no? Que tú puedes registrar la sintomatología y que muchas veces yo creo que vivimos inconscientemente de todos esos síntomas, o de por qué tengo ahora más hambre, o por qué voy ahora más al baño o menos, o tengo más apetito, o porque estoy más triste. Claro, exactamente. Que es verdad que, fíjate, o sea, yo teniendo en cuenta que siempre como intento analizar un poco toda esta situación, el mes pasado yo no era consciente. En plan, yo en mi mente le faltaba todavía como, pues, ¿qué te digo? Pues una semana para me bajar a la regla. Y yo me levanté un día y yo me sentía súper cansada, bueno, en plan una llorera por una tonta, que yo digo, pero bueno, ¿qué me pasa? Yo en plan, como no siendo consciente de nada, en plan, yo simplemente diciendo, pero ¿qué me pasa? Tal, uy, qué cansada estoy, voy a entrenar, uy, qué arrastra voy, tal. Luego, era la misma tarde, me bajó la regla y yo dije, claro, o sea, ¿cómo posible? Porque al final estás como tan desconectada de ti misma que no eres consciente o no te paras a pensar en estos síntomas que estás teniendo, y en el momento en el que pues conectas un poco dices, pues es que me va a venir la regla, y yo estaba pensando en lo cansada que estoy porque estoy tan cansada o por qué me siento tan mal emocionalmente. Exactamente, y le pasa a muchas chicas con ese hambre voraz y de repente, a lo mejor, principalmente creo que es por el tema de la culpa. Yo tengo de repente mucha sensación de hambre, tengo muchísimo apetito y no soy capaz de controlarlo, entonces luego pues viene la culpa de la he liado, me he comido muchas cosas y tal y pascual. Y una vez tienes en cuenta que quizás esto sea porque me va a venir la regla y tengo ese momento de hambre pues mucho más emocional, o de hambre pues exacerbado, pues es normal, y tú dejas de culparte, ya dices, bueno, pues es que simplemente me va a venir un poco más la regla, voy a usar ciertas estrategias a nivel nutricional para que yo no tenga pues como ese descontrol, ¿no? Pero dejas de culparte, porque no es que estés haciendo las cosas mal, no es que de repente haya pasado algo que te haya cambiado de repente todos tus esquemas, es que simplemente pues te va a bajar la regla y el metabolismo está acelerado y el cuerpo te pide energía. Pero cuando tú ya lo sabes, pues empiezas como a soltar un poco las riendas. Y también llega un punto en el cual esta sintomatología puede ser normal o puede ser relativamente normal, pues el que tengamos ciertos síntomas en el síndrome premenstrual, el que durante la regla pues tengamos ciertas molestias, pero cuando esto supone síntomas más graves o síntomas muy incapacitantes, ahí es cuando tenemos que ver un poco pues qué es lo que puede estar pasando. En ese sentido, pues síntomas como pueden ser náuseas, ¿no? De tengo tanto dolor que al final pues tengo ganas de vomitar, tengo ganas de pues estoy hecha un cacharro básicamente y que no puedo más. Ahí pues igual es que hay algo más detrás de todo esto que decir, vale, sí, tengo estos síntomas, o muchas veces normalizamos estos síntomas porque forman parte de nosotras desde prácticamente siempre, y realmente pues eso no tiene por qué ser así, y quizás pues habría que tratarlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, o toda tu familia sufre la regla del mismo modo y tú crees que la regla se sufre así. Entonces ahí apuntar todo es necesario para que una vez que tú vayas al ginecólogo pues ya le vayas con los deberes hechos y le apañes el trabajo a él y tengáis una solución lo antes posible también, porque tal y como está el percal es siempre mucho más fácil llevar toda la información y que el proceso se acelere. Y me acabo de acordar ahora mismo de un síntoma que suele ser como muy recurrente, o que creo que le pasa a bastante gente, que es un poco el
el ir más al baño o el tener diarrea cuando nos va a bajar la regla o el primer día de regla. Sí, otro top 3 de síntomas. Sí, es como, bueno, pues ya está. Es como, pues ya me viene. Sí, no, sí, en fin. Si no es ahora, es mañana. Exactamente. ¿Y esto a qué se debe? O sea, esto no es algo porque sí, esto se debe a, al final, una de las hormonas, que son las prostaglandinas, que van a tener ese efecto antiinflamatorio o aparecen justo al final de, bueno, la fase lútea de nuestro ciclo, y que al final, pues lo que tienen funciones a nivel de nuestro útero, de conseguir calmar un poco la sintomatología, y que evidentemente esas hormonas pues circulan por el organismo, y entonces también se van a unir a otros receptores en otros sitios. En este caso lo que hacen también es unirse a receptores a nivel intestinal, y su función ahí va a ser la de aumentar el tránsito intestinal, ¿vale? Entonces aumenta el tránsito intestinal, y tú de normal vas una vez al baño, pues de repente ahora dices, pues hoy he ido 3 veces al baño, ¿qué me estará pasando? Pues sorpresa. Dale un día, que ya está aquí. Pues el mismo día, ¿verdad? Pues el mismo día, efectivamente. Entonces, bueno, pues ser conscientes de ello, que sinceramente yo creo que hasta que no he sabido esto, no he sido consciente de que realmente pasaba. Pero era como que, bueno, qué casualidad, qué cosa, o yo qué sé, o simplemente pues no lo tenías del todo en cuenta, y realmente pues al final pues las cosas tienen un porqué, y ya está. Algo yo tampoco tenía en cuenta, y hasta que me puse a investigar más en cuanto al ciclo menstrual, era el hecho del ejercicio y el ciclo menstrual, ¿vale? Porque yo cuando iba a entrenar, entreno con chicos, entreno con mi hermano, entreno con mi novio, entonces ellos siempre pues entrenan y es siempre pues como un progreso lineal. Y yo iba un día y levantaba pues 4 kilos, el siguiente levantaba 6 y el siguiente levantaba 2. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Porque yo no estoy progresando en el nivel que tengo que progresar, porque ellos progresan de manera lineal y yo estoy haciendo aquí un puñetero cuadro, que un día tiro más, otro día tiro menos, un día estoy al borde de arrastrarme por el suelo para intentar seguir el ejercicio, o me encuentro con tanta energía que, oye, levanto mi peso y el de mi vecino, ¿sabes? Y es necesario que nos demos cuenta de que igual que o sea, no somos lineales, somos cíclicas. Entonces va a haber fases del ciclo en el que vas a tener mucha más energía y vas a poderte pues emplear quizás más a fondo en cuanto a ejercicios que sean más activos o que requieran un poquito más de energía, requieran más fuerza, y va a haber momentos del ciclo en los que vas a necesitar pues un poquito más de descanso, porque no te encuentras con la misma energía, el cuerpo está demandando toda esa energía en generar pues endometrio, en generar todas las estructuras a nivel de quedarte embarazada, ¿no? Que para eso es lo que está el ciclo menstrual, y no tenemos pues tantísima energía como para hacer pues el mismo nivel de actividad que estábamos teniendo. Y yo sí que es verdad que al principio me frustraba un montón porque decía, joder, macho, es que yo una semana tiro una cosa, intento remejorar para la siguiente y no está pasando. Y cuando ya me empecé a dar cuenta de que, pues oye, quizás no es que esté mejorando respecto a la semana pasada, pero sí que estoy mejorando respecto al mes pasado, en la fase en la que estamos ahora mismo. Entonces empiezas como a dejar de culpabilizarte o de pensar que al final tú estás haciendo algo mal. Porque es como el principal problema a la hora de tú estás entrenando y buscando unos resultados y de repente dices, joder, macho, que yo no estoy ni mejorando ni nada. O sea, parece que una semana mejoro, otra semana empeoro. Oye, pues tener claro eso también es como, oye, pues gracias a Dios, un poco de tranquilidad mental, de decir, vale, no estoy haciendo las cosas mal. Y al final, para mí, esto es una ventaja biológica. Porque me da la gana. Beatriz. Pero es verdad que al final de esa manera, pues siendo consciente, pues te vas a decir, vale, pues voy a tener un momento en el que voy a tirar más o tengo capacidad de tirar más y aprovecho esa energía, y momentos en los que pues igual me tengo que dar un descanso. Voy a darme ese descanso, que si a lo mejor si yo estuviera lineal no descansaría nunca. Porque conociéndome seguro que no descansaría nunca y siempre tiraría igual, y al final pues te reventaría por un lado. Pero de esta manera es como que dices, vale, como ahora mismo estoy en esta fase puedo tirar más, entonces soy consciente y voy como con ese pensamiento de ahora puedo tirar más, y luego pues en el momento en que tengo las reglas como bueno, pues ahora pues relax, en plan sé que puedo llegar hasta aquí, hago esto y ya está. Exactamente, para mí sobre todo era menos frustrante a la hora de pues hacer, por ejemplo, PR, ¿no? En plan... digo, ¿qué es eso? Perdón, sí, ¿no? Es ese. En plan récord, ¿no? Entonces tú cuando intentas hacer un récord, pues intentas tirar lo más fuerte que puedas y levantar el mayor peso posible. Yo, pues ya a partir de ahí empecé a colocar mi PR que cayese específicamente cuando estaba en la semana de ovulación, porque es cuando más tiro. Entonces no te frustras diciendo, joder, pues me toca hacer PR la semana que tengo la regla, pues vete tú a tirar algo.
Ya. Lo único que estás es para tirarte tú en el cubo de la basura. Entonces, no sé, como que te tranquiliza más y eres muchísimo más, ¿cómo se dice? Eres muchísimo más compasiva y comprensiva contigo misma, yo creo. Así Totalmente. creo que como resumen sería el que tomemos nota de nosotras mismas, porque nos ayuda mucho a conocernos y a sentirnos mejor con nosotras mismas, que muchas veces somos como muy exigentes, ¿no? En el hecho de no, tienes que estar siempre bien, tienes que mantenerte siempre con el mismo estado de energía, no puedes estar mal, no puedes... Pues es que hay momentos en el ciclo de la mujer que te vas a sentir peor, hay momentos en los que te vas a sentir más triste, hay momentos en los que, bueno, pues te vas a comer la vida y la tuya y la de tu vecino también, entonces, pues... hay que ser comprensibles, pero para eso necesitamos anotar y conocernos a nosotras mismas, ¿no? No se podría decir mejor.